solamente el pago que se hace a la deuda mm, de ese banco que usted dice que es el Banco Internacional, Interamericano de Desarrollo del Banco Mundial. el Banco Mundial, ¿cuánto porcentaje se va allá? ¿El 80%, el No, 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 70%? no. Eso está estipulado por norma que la capacidad de endeudamiento del Estado no puede exceder el 30% de los recursos ordinarios. Más del 30 no puede pasar. Dependiendo cómo se haga ese manejo, ¿sí? Entonces, en la medida que sea mayor el tiempo y menor el interés, así mismo va a ser menor la cuantía. Pero no puede sobrepasar el 30% de los recursos ordinarios para que el Estado tenga la posibilidad de liberar unos recursos para poder hacer inversiones y tenga la posibilidad de pagarle. No podemos invertir ¿Y más de y los... quién inventó esa ley? ¿Por qué no se puede pagar más del 30? ¿De dónde salió eso? ¿Del Senado? ¿De una ley Y sí, claro, especial? ellos son los que hacen la ley de presupuesto. La ley de presupuesto, bueno, digo, tiene algunas leyes, algunas variables que son la ley de equilibrio, que todo lo que ingresa se tiene que gastar. Nosotros no podemos, como el sector privado, ahorrar para darle dividendos a los accionistas, porque todo lo que ingresa es de impuestos, entonces todo lo que ingresa se tiene que gastar, ¿cierto? Tiene que ser, esa es la ley del equilibrio, tiene que ser los porcentajes establecidos por ley para distribuir el presupuesto. Y otra cosa que tiene la ley del presupuesto es que es inembargable. El presupuesto, las rentas de un país no pueden ser embargadas por ningún estamento del mundo, ¿sí? Entonces, cumpliendo esos requisitos, no podemos endeudarnos más del 30% del porcentaje que tenemos de recursos. ¿Ok? Porque son cláusulas establecidas. Quiero poner, claro, hay unos requisitos establecidos que te pone aquí el banco, ¿cierto? Para adquirir un préstamo, entonces tú aquí tienes que decirle, la señora Luz Helena, oiga, mija, venga, vea, tengo este crédito, pero las condiciones, usted me acepta, me aprueba eso, su mujer en ese momento se convierte en el legislativo, la que se legisla de su hogar, sí o no, que es lo que hace el Congreso de la República de Colombia. La ley de la República de Colombia tiene unas comisiones, y entre las comisiones está la comisión cuarta y tercera del Senado, que es la tercera es la Comisión Económica y la cuarta la presupuestal, para poder determinar realmente si la elaboración del presupuesto está obedeciendo a las políticas y parámetros establecidas por las necesidades. ¿Sí? Entonces, cuando viene la discusión más grave del cuento, queda 25 billones de pesos, por hablar, o 100 billones de pesos, para realizar inversiones. ¿Cómo se van a realizar? Buscando el favorecimiento de la mayor cantidad de gente por peso invertido, que es lo que se llama la inversión per cápita. Vale la pena invertir X cantidad de plata en construcción de vías, por ejemplo, en sitios como Caquetá, que no necesita vías, necesita otro tipo de cosas para apoyo al ganadero, para apoyo al productor, ¿sí? Gastar X cantidad de plata para construir un acueducto para una población que tiene 200 habitantes y que traerla, el agua del río es mucho más costosa que el beneficio que va a tener. Entonces, hay una serie de parámetros que deben tener los que elaboran el presupuesto para saber buscar un equilibrio en la parte de cobertura poblacional, territorial y sectorial. Cuando hablamos de población, es el número de la densidad poblacional, el número de habitantes por territorio que va a ser favorecido con una inversión. Cuando hablamos de territorialidad, es la extensión del territorio de acuerdo con las necesidades. Hay que distribuir el presupuesto de acuerdo con las necesidades de cada región. Y cuando hablamos de sectorial, es decir, realmente se necesita que se invierta, por ejemplo, en Villavicencio, una cantidad grandísima en redes de transmisión de energía para fincas que están muy lejanas. Los transformadores, las redes, los postes. Es muy alta la inversión para favorecer a 3 o 4 fincas. Entonces, es lo que se llama el equilibrio en la distribución de los recursos, que tiene que obedecer a esos 3 factores: poblacional, territorial y sectorial. Entonces, ahí es donde se agarran los del Congreso por el poder político y poder conseguir los votos. Ah, es que yo pertenezco a Antioquia y Antioquia necesita esto y esto y esto porque yo lo prometí. Y si ahí es donde se agarran de las mechas para saber qué es. Hasta ahí la respuesta de que es una reforma tributaria. ¿Te quedó claro? Ahora,
la pregunta del millón. Me voy a meter en territorio que no corresponde. ¿Cuál sería la reforma tributaria ideal? Para mí, como economista, la reforma tributaria ideal. Existe una entidad que se llama la DIAN. Y la DIAN tiene identificados a todos los colombianos del país. ¿Cuánto reciben? ¿De qué reciben? ¿Cuánto paga? ¿Cuáles son las deudas? ¿Qué créditos tienen? Entonces, todo está sistematizado. Y cuando tú vas a hacer tu declaración de renta, te dicen, señor Robert, usted recibió en el año pasado tanto por esto y esto y esto, y pagó tanto por esto y esto y esto. A usted le corresponde pagar impuestos tanto. Eso está totalmente identificado. Como está totalmente identificado, yo pensaría que la mejor reforma tributaria que se puede hacer en este país es, una vez identificados los evasores, tomar las medidas pertinentes coactivas para que esos evasores paguen los impuestos que deben pagar por la riqueza que deben tener. Que sea una cosa directa. El que más tiene, más paga. Hay una cantidad de evasores que yo puedo hacer en este momento, casi sin equivocarme, que los evasores son muy pocos. Los grandes empresarios, los que manejan los partidos políticos, los que manejan la economía de nuestro país, los que reciben excepciones como los hijos del señor Uribe, ¿sí? Por convertir una zona pública en zona comercial y nunca pagaron impuestos que debían pagar. Esos son evasores. Se tienen identificados, si se toman las medidas coactivas para que todos aquellos evasores paguen lo que deben, se recolectarían más de 25 billones de pesos anuales y ahí está la solución a la reforma tributaria. Que paguen los que tienen y por lo menos los que no tenemos tanto, paguemos directamente proporcional a lo que ganamos, pero que no sea una reforma como la que estamos pasando, que sea el pueblo la que tenga que pagar total y absolutamente todo la ineficiencia y la ineficacia del Estado del caballero en que le estamos viendo, favoreciendo básicamente favoreciendo básicamente a las pequeñas familias, a los pequeños apellidos que están manejando en el país. Esa sería mi alternativa para una excelente reforma tributaria. Las leyes están dadas, la plata está y es captarla. O sea que lo que Colombia está fallando más que todo es en cuidar que no se roben la plata, porque ese también es un otro desfalco. Pero por supuesto, estamos hablando ahorita en la composición del presupuesto, Robert, ¿sí? Una de las fallas para poder distribuir los recursos disponibles de inversión es eso, el CBY, que yo le adjudico a usted, mi querido amigo, porque usted es primo hermano de mi señora y tiene una empresa de ingeniería altamente calificada con los K de calificación que requiere el Estado para darle a usted, como lo hicieron con los NULE, la posibilidad de darle todos los contratos del mundo. Pero el CBY, ¿cómo voy yo? Entonces, si una obra vale 10 billones de pesos, ellos tienen que repartir el 20% en el que hizo la conexión, el que hizo los estudios, el que aprobó los estudios y el senador, que en últimas aprueba. Ahí se va el 20%. Entonces, una obra que costaba 10 billones de pesos sale costando 12, 13 billones de pesos por el imprevisto. Eso es lo que se llama el robo descarado de los recursos que nosotros los colombianos pagamos para que uno se enriquezca. Pero claro, eso es claro. La adjudicación de contratos, Pero entonces eso no se va. las interventorías, Rubén. Sí. Robert, ¿qué hacen las interventores? Sí, los interventores reciben el 10% del costo total de un proyecto. ¿Para qué? Para que estén encima, lo llama interventoría, que todos los pasos dentro del proceso de licitación y adjudicación del contrato sean cumplidos a cabalidad de acuerdo con las inversiones y los desembolsos que están fijados en el contrato. Pero como ellos van también ahí en el CBY, se hacen los locos y por eso no sería bueno que usted de pronto se enterara de cuánto pueden costar las obras inconclusas que hay en el país. Colegios que empezaron a ser construidos para albergar a 800 alumnos y se quedaron en la mitad y ni alumnos, ni plata, ni nada. En eso puede haber la cantidad de plata que usted se puede imaginar en obras inconclusas, en investigaciones, en términos vencidos, todos los responsables, términos de política. Ya sabes que, por ejemplo, toda la plata que se llevaron los NULE, que hoy veremos y ahora estamos afrontando que los NULE nos van a demandar al país por daño y perjuicio.
Pero claro que eso es esa fuga de capitales es mortal. O sea, ni fuga de capitales, robo de los comprados. Porque fuga de capitales es otra cosa. Es cuando tú empiezas a hacer una cantidad de inversiones y toda la plata que genera de utilidades, esa plata que tú estás invirtiendo, en lugar de reinvertirla en Colombia, la llevas para Suiza a lavar plata. Esa es la fuga de capital, que también afecta al presupuesto nacional. Pero entonces hay una cosa, hay unas personas que están designadas para cuidar que se administren bien las cosas y que no se roben el dinero. Pero entonces esas personas, ahí viene una cosa moral, porque se compran y permiten que el dinero se robe. Entonces, ¿quién hace de interventoría o interventor al interventor que está cuidando realmente? O sea, No, es eso como una sería, cadena sin terminar. no, eso sería lo que tú me estás planteando a mí, sería eso, crear una cadena como la que hizo el DMG, involucrando a nuevas instituciones para que unos vigilen a otros y los otros vigilen a los otros y los otros y se sigue perdiendo la plata. Ahí no se trata de eso. Hay unas cosas que se llaman en Colombia las CIAs, ¿sí? Personerías, procuradurías, interventorías, que por función tienen eso, ejercer interventoría. Cada uno tiene una función, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer el Congreso? Una función política, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer las instituciones del Estado? Que ejecuten y que tienen que hacer las IAS, investiguen y hagan seguimiento a todo. Pero mientras haya corrupción o interés al interior de esto, no se va a solucionar nada. Acuérdate que en este momento estamos pensando en acabar con la Procuraduría, porque no cumple con sus funciones. La Procuraduría se convirtió en un fortín político, ¿sí? Donde 5 o 6 senadores mandan en la Procuraduría, que puede tener una planta de personal de 20.000 funcionarios y cada funcionario tiene que votar por el y si no se queda sin puesto, ¿sí? O Entonces, sea que la moralidad de Colombia está mal. Si, perdida, si no estamos moralmente bien, la economía no va bien ni no va a nada funcionar, puede ir bien. nada va a funcionar. Wow, eso sí que Menos está. mal que la tienes muy clara y para eso no se necesita ser un economista de fondo para analizar, porque esa es otra parte, ¿no? Esa es la parte de concientización moral de la ciudadanía, lo que se llama la sensibilización del recurso humano, que no necesita tener estudios ni en Harvard ni en ninguna parte para decir lo que tú dices que es una verdad, así es de suelo. Ah, es que nos falta moral. Sí, pero claro que sí nos falta la moral, pero así, abierta. Y cuando la gente es demasiado moralista y recta, entonces aparece muerta. Ese es el país que estamos viendo. Ok. Es lo que tenemos y que desafortunadamente es eso. ¿Ok? Es una utopía que un país pague toda la deuda externa al Banco Mundial, por ejemplo. Sería una utopía que Colombia, por ejemplo, como dice la maestra Regina, pagara la deuda externa legalizando la droga y con esos dineros que han sido mal habidos, pues darles como una especie de oportunidad a esas personas narcotraficantes para que tomen un camino recto, pero que donen para pagar esa deuda externa y llegar a que Colombia pague absolutamente toda la deuda externa y quede en ceros. ¿Es posible eso o es una utopía? A ver, quiero recordar, Robert, tú eres más viejo en estas líderes políticas con Regina que yo. Pero te quiero recordar que uno de los proyectos que también ella en el año 1992 presentó al Congreso de la República fue la legalización de las drogas. Si te acuerdas bien de esto. Pero ese es un negocio impresionante de cuando se legalicen las drogas que se pensaba hacer eso, con los recursos que ingresen de la legalización de la droga, ir abonando. Yo pensaría que no es tan, o sea, no es que sea la utopía del mundo, eh, porque es que debe mucha plata pagar toda, pero sí ir incrementando los valores y abonando la deuda pública para hacerla mucho más pequeña e ir, en la medida que tú vayas pagando más al banco, vas debiendo menos, entonces tiene mucho más plata para comprar más mercado. Vamos a ponerlo así a nivel doméstico, que es básicamente el mismo comportamiento que tiene el país. El mismo, si tú tienes una deuda con Juan Novoa, ¿sí? Y Juan Novoa mensualmente va y te cobra, pero tú dices, bueno, te debo 80 millones, Juan, y le voy a abonar 20 millones, entonces la próxima vez no te tengo que pagar 1 millón, sino 400. Entonces, estás liberando 600, ¿sí? Para que tú hagas lo que quieras. Sería el estado ideal.
Utopía, no sabría si sería utopía, pero lo que hay que hacer inicialmente es tener un proceso como lo dijo su madre Regina, ¿sí? Acabar con, con el consumo de drogas ilegal y legalizarla y todos sus ingresos ir generando para pagar deuda externa. Pero siempre y cuando se legalicen, porque acuérdate que en el año 1989, si no estoy mal y la memoria no me falla, un congresista de la República de Colombia en la Cámara de Representantes representando a Quindío, no, perdón, Antioquia, que dijo, y yo, Pablo Escobar, voy a pagar la deuda. Ya, somos un país de derecho donde no podemos aceptar que un señor, teniendo la cantidad de plata que tiene, mala vida, porque se sabía que era de narcotráfico, fuera a pagar la deuda externa y eso hacía dueño del país. Entonces, hay que seguir unos procesos. No es que sea utopía, pero en la medida que se vayan legalizando una serie de recursos que en este momento no están legalizados y se vaya liberando un poquito la deuda, se van liberando recursos para realizar inversiones de otro tipo, que son de tipo social. Pero no es que sea una utopía, no es fácil, pero en la medida que se legalice se podría hacer una destinación siempre y cuando no entren las manos sucias de los señores congresistas a quedarse con el 80% de esa liberación de recursos. Eso es una cadena, no es fácil. Tú lo dijiste claramente y me gustó esa palabra, la moralización, que es de los conceptos subjetivos más complicados que se pueden tener en la vida del ser humano. ¿Ok? Perfecto. Y no todo lo que se declara paga impuesto. No, no necesariamente. Hay unos montos establecidos. O sea, hay varios impuestos que son impuesto de renta y impuesto de patrimonio. Dependiendo del monto que tú recibas, hay unos impuestos que dice impuesto de patrimonio, he hecho los cálculos necesarios, los bienes inmuebles que lleguen hasta 500 millones no pagarán impuestos. Pagarán impuestos los que paguen de 5.000 millones de todos, que son los que deben pagar. Entonces, hay unos montos también establecidos de eso. Si tú ganas X cantidad de plata, ¿cierto? Por renta mensual, donde se dice la plata que tú estás ganando es más o menos la composición del presupuesto. Tanto va para comida, tanto va para arriendo, tanto va para servicios públicos, tanto va para salud, tanto va para educación. A este señor no podemos, ¿cómo? Pagar impuestos. ¿Por qué? Porque hay un monto establecido y además de eso, Robert, hay unas cosas que llaman las rentas exentas o que ayudan a disminuir impuestos. Tú ganas X cantidad de plata, pero hay unos porcentajes de las rentas que van destinadas para pago de salud y educación que son deducibles para que bajes la cantidad de impuestos. ¿Sí? Entonces, no todo lo que se ingresa a los bolsillos del gobierno es grabado de impuestos, dependiendo de los montos y dependiendo de los bienes. Acuérdate que hay dos tipos de impuestos, impuesto de renta e impuesto de patrimonio. Impuesto de patrimonio es todos los bienes que tú tengas, fincas, casas, carros, y el impuesto de renta es lo que tú recibes por un trabajo realizado, que tienen dos composiciones diferentes, ¿no? Vamos Sí. a llegar a la parte culminante. Este es el clímax de esta conversación. Uy. Haciendo un recuento de todo lo que hemos visto, desde lo histórico y todo lo que nos ha mostrado como esa especie de paisaje, como economista, ¿cómo ve el futuro de la economía colombiana? ¿Para dónde vamos? Yo lo veo grave, grave porque además de todo lo que hemos hablado, que no hay políticas claramente establecidas para reactivar los déficits que tenemos. Hay una cosa, voy a darte algunos conceptos muy generales para llegar a la respuesta tuya. Hay una cosa que en la economía se dice que la economía es cíclica. ¿Qué quiere decir que es cíclica? Hay épocas de recesión y hay épocas de auge. ¿Sí? Entonces, para que cuando se presentan las épocas de recesión, puede durar un año o 2 años, dicen los economistas que saben que para recuperarse de ese déficit y esa caída se necesita del mismo tiempo que duró cayendo. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela lleva 15 años de recesión. Estamos esperando que saquen al señor Maduro y durará otros 15 años con muy buenas políticas para poder recuperarse. En este momento nosotros tenemos ya año y medio sin saber cuánto nos vamos a seguir afectando por todo lo que estamos viviendo. Entonces, hasta el día de hoy,
Robert, si las teorías económicas se cumplirían, necesitaríamos año y medio juiciosos con políticas fiscales y económicas claramente definidas y funcionando, un año y medio para recuperarnos. Con, ojo, un aliciente peor. ¿Sí? Y es que en este momento estamos viendo, lo hablamos gracias a Dios a través del tiempo, de la dependencia económica que tenemos con los Estados Unidos y la dependencia con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, porque somos países dependientes de un capitalismo puro. Pero esa es la realidad. O somos capitalistas o somos socialistas. Y venimos de mucho tiempo siendo capitalistas. ¿Qué pasa? Que resulta que estas instituciones nacionales tienen la potestad, no sé por qué, de certificarnos o no certificarnos. Si no cumple con los requisitos establecidos por el Banco Mundial para la inversión que le estamos dando para que nos la paguen tanto tiempo, ¿cierto? Será certificado y calificado positivamente o será descertificado porque no cumplió con las políticas antiguerrillas, contra las políticas anticocas, porque no cumplió con las políticas sociales, entonces no llegó a completar la calificación. Haz de cuenta que estamos en un colegio, ¿no? Entonces no completó, se quedó, se rajó. Acuérdate que nos faltó tocar también la parte de salud y educación, que lo vamos para otra ocasión, que tiene que ver directamente con la calidad de vida del ciudadano y con repercusiones socioeconómicas a nivel nacional. Entonces, en este momento, Robert, como dices tú, para llegar al clima de la conversación, con todo el proceso de año y medio que llevamos cayendo y que estamos buscando soluciones que no las veo a corto plazo por todos los paros, tenemos el problema grave, que es la desertificación de los Estados Unidos, de la banca mundial, ante el comportamiento de nosotros. Trae consigo esto, que además de que estamos aporreados, nos están aporreando más, porque es que el hecho de que nosotros nos desertifiquen, nos están afectando las políticas internacionales, que viene a jugar un papel importantísimo que tampoco lo tomamos. Por ejemplo, hago un paréntesis ahí, el problema social que nos está acrecentando día a día, porque Colombia es el único país suramericano que le abrió las fronteras a los venezolanos. Entonces todos los días estamos recibiendo 100 y 200.000 habitantes venezolanos. ¿Qué pasa? Que cuando pasan el Simón Bolívar o las trochas y pisan territorio colombiano, pues tenemos las fronteras, ya se convierte en un problema colombiano, porque estamos aceptando la migración ilegal o legal de los venezolanos y tenemos que como colombianos asumir la responsabilidad de darles alojamiento, servicios públicos, salud, educación y todo lo que tiene que ver por estar en el territorio colombiano. Ese es otro problema, que el crecimiento poblacional de la población es geométrico y no aritmético. Entonces, crece más rápido el crecimiento de la población que los recursos naturales que producimos. Y si a eso se le suman los flujos migratorios, el problema para Colombia va a ser peor. ¿Sí? Pero bueno, eso es tema de otra conversación. Acuérdate que tenemos que tomar flujos migratorios, políticas internacionales, salud, educación, porque es un problema grave. Estamos viendo la pandemia, estamos viendo que todo el mundo lo conoce, la inoperancia del Estado para darle a la gran mayoría de jóvenes la capacidad para que estudien virtualmente porque no tienen redes virtuales, porque no tienen computadores, porque no llega la señal a ciertos puntos. Y lo más grave, estamos atentando contra la salud mental de los estudiantes que son el futuro de este país. Entonces, si cierro paréntesis, retomo, y con el problema de la no certificación, básicamente nos estamos llevando a que el dólar se va a valorizar, el peso se va a desvalorizar. ¿Y a qué nos lleva consigo esto? Que con todas las políticas sociales que nos han cumplido, las políticas fiscales que nos han cumplido, la problemática de paros que nos han cumplido, la reforma tributaria que cayó, la reforma de salud que se cayó, ¿qué hacen los inversionistas extranjeros? Colombia no me está dando garantías para invertir. Yo no voy a invertir en un territorio, en una población donde estoy invirtiendo X cantidad de dólares, miles de millones de dólares para crear empresa, que la empresa me está generando empleo, que me está generando productividad,
productividad, que me está generando valor agregado, que me está generando ingresos por impuestos directos y indirectos, y que me está generando ingresos por entrada de divisas, los extranjeros dicen, chao, me voy y me llevo toda mi plática. ¿Qué va a pasar con eso? Desvalorización del peso colombiano, ¿sí? Descapitalización de los recursos extranjeros que favorecen en gran parte la construcción de empresa, que es lo que necesitamos, construir empresas, generar empleo, ¿sí? Luchar contra el desempleo, contra la calidad de vida, y esto nos está acrecentando el problema que estamos viviendo en este momento. Entonces, tú me preguntas, ¿cuál es la solución? No la veo a corto plazo, ni muy clara, ni muy a corto plazo. Por último, esta pregunta. Resulta que Regina 11 se entrevista con el presidente Duque y le da Sí. su teléfono. Y entonces el presidente Duque lo llama a usted y le dice, Juan, ¿qué hago? ¿Usted qué le responde? Primero que todo le digo, señor presidente, usted ha dado lo que ha tenido que dar, pero desafortunadamente no ha tomado decisiones a tiempo. Para mí, las decisiones que había de tomar, señor presidente, que está tomando en este momento, militarice, acabe con los vándalos y que esto no se nos quede sonar, debía tomarlas hace un mes. Entonces, yo le diría, señor presidente, tome decisiones a tiempo y asesórese bien. ¿Sí? Porque es que no puede ser justo que nombre a un ministro de Hacienda que tenga que sacarlo y lo premie mandándolo. Asesórese bien, porque usted como ser humano no puede manejar todo. Pero si usted es dueño de un puesto y busca muy buenos asesores, va a sacar todo adelante. Sería mi consejo para el señor presidente. No abandone el barco ya cuando está por terminar. Siga luchando, pero asesórese bien, tome decisiones a tiempo y no haga lo que está haciendo. Quite a la señora vicepresidenta en el nombre de la canciller. ¿A qué estamos jugando? Los mismos con las mismas. Yo te quito de aquí, te pongo acá. Entonces, voy a quitarle la Procuraduría y voy a fortalecer la Interventoría a través de la Fiscalía. No, tome decisiones a tiempo. Yo creo que él, como buen colombiano, también está viviendo los problemas del país, pero está mal asesorado y está tomando decisiones a destiempo. Sería mi consejo como economista. Bueno, Boal, me queda agradecerle inmensamente por compartir sus conocimientos. Hemos tenido una imagen más clara de la situación del país, de la economía, cómo se manejan todos esos términos, porque realmente usted tiene una forma muy especial de explicar lo difícil, volverlo fácil. Y muchísimas gracias por compartir esos conocimientos. Robert, a ti te agradezco mucho la invitación y bueno, estamos con la puerta abierta y el corazón abierto para seguir haciéndolo. Me encanta que me digas que eso me encanta a mí, que las cosas difíciles de pronto se hagan ver fáciles, porque es lo que el pueblo necesita. No lenguaje rimbombante, sino lenguaje sencillo y claro para que sepas sobre qué estamos. Te agradezco mucho, Así te sea. quiero mucho y bueno, éxitos. Un abrazo y mucha suerte. Y a ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden de colocar me gusta si les gustó este programa y también colocarle clic a el icono de la campanita para que sigan nuestros programas que vamos a sacar muy pronto. Así que hasta pronto. Gracias.